nosotros a través del internet, donde quiera que estén. Que Dios les bendiga y un caluroso saludo, porque ya está haciendo calor, ¿verdad? Aquí en San Miguel. Desde San Miguel a todos los hermanos que están en sintonía a través de la radio cristiana Josué, que nos oyen y nos ven por ahí. Muchos saludos, que Dios les bendiga. Vamos a orar para recibir palabra de Dios. Incline su rostro ahí donde están. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en este momento por la disposición del corazón para recibir tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón del hombre, dice. Pedimos que en este momento que nos exponemos a ella, tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a donde quiera que estemos, Señor, tu palabra fluya con poder y con autoridad bajo la unción del Espíritu Santo, porque tú tienes bendición a través de ella para todos los que nos exponemos. Que nuestra fe pueda crecer lo suficiente, Señor, para recibir tu promesa de bendición esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, tenemos la enseñanza de hoy en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver qué dice el médico Lucas en el capítulo 18. Leemos desde los versículos del 18 al 27 y vamos a contestar una pregunta que hicieron los que estaban oyendo a Jesús aquí. Lucas 18, versículo 18. Me dan un fuerte amén si ya lo tienen. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta muy importante, en base a una necesidad del corazón. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Y es lo que tenemos que examinar nosotros hoy, que no nos falte nada. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sigue. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán ciertamente los que tienen riquezas difícilmente entrarán en el reino de Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, aquí viene la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La pregunta del millón hoy es: ¿quiénes podrán salvarse? Vamos a estar viendo, la salvación es una decisión propia, una decisión muy personal, y no está lejos del corazón del hombre, está muy cerca. En nuestro corazón, en nuestra boca, dice el Señor, está la oportunidad de salvarnos. Este joven estaba sintiendo en lo más profundo de su ser la necesidad de tener una salvación eterna y vivir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca a él pensando que es un maestro como todos los otros que estaban en Israel, y no se acerca a él como el Mesías, no se acerca a él como el Señor, y por eso Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Entonces
y le dice después, ¿estás cumpliendo la ley, los mandamientos? Y él le dice que sí, desde su juventud estaba él cumpliendo la ley de Moisés. Pero usted sabe que nadie se salva por la ley, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice, aún te falta una cosa. Jesús sabe todo acerca de usted y de mí también, como lo sabía de este joven. Un joven que era muy importante porque tenía mucho dinero. Y le dice, te falta algo. Vende todo lo que tienes y sígueme. En otras palabras, él está diciendo, mira, quita de tu corazón ese materialismo que tenés, ese amor por los bienes materiales, ese amor por las riquezas. Estás adorando a Mamón, el dios de la riqueza en aquel tiempo, y quieres adorarme a mí, quieres servirme a mí. Entonces no se puede de esa manera. Cuando el joven oyó eso se puso triste, porque no estaba dispuesto a poner a Jesucristo en el primer lugar y las riquezas en segundo lugar. Y se fue triste. Y por eso Jesús comentó que para él era más fácil meter un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Porque para el rico va a ser difícil salvarse, pero no es imposible. Porque para Dios no es imposible la salvación de un rico, ni un pobre, ni quien sea. Todo va a depender de algo que hay que considerar. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Titanic, de James Cameron? Levanten la mano los que vieron la película. No, si ver películas no es pecado, depende de qué está viendo. Si es pornografía, pues le va a dar problemas. Si es películas de terror, también le van a dar problemas. Pero si es una película biográfica, es una película científica, es una película que puede edificarle, incluso la caricatura de Heidi puede edificarle, puede verlas. ¿Cuántos la vieron? Levanten la mano. ¿Cuántos vieron la película Titanic? Yo la vi por pedazos varias veces porque mis hijos la verán a cada rato de ahí en esa película. Se tienen datos de que en ese barco iban 2.208 personas. 2.208 personas. El barco más lujoso de su tiempo. Tanto así que la gente rica en ese barco se sentía más rica. Y los pobres que iban ahí se sentían más pobres al ir en medio de la opulencia que había ahí. Ese barco naufragó entre la noche del 14 y el amanecer del 15 de abril de 1912, en su primer viaje. Y solamente sobrevivieron 711 personas. Yo le pregunto una cosa. Si usted hubiera ido en ese barco, ¿cree que se hubiera salvado? Ana Irma dice que no. Solo el susto se muere. ¿Quién más? ¿Cree que se hubiera salvado usted? Aquí no podemos tal vez medir eso, ¿verdad? Porque bien dicen que no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Pero era una situación bien difícil. El hundimiento del barco tardó 2 horas con 30 minutos. Eso permitió cierto ordenamiento. En cambio, el barco Lusitania, que fue hundido, un barco también de pasajeros muy grande, que los alemanes hundieron con un torpedo, ese se hundió en cuestión de minutos. Y eso provocó que la gente histérica no hallaba ni qué hacer, unos gritaban, otros lloraban y no hallaban ni cómo hacer, y miles murieron ahí también. Pero aquí, por el hecho de que tardó en hundirse todo el barco, y ustedes lo vieron en la película, hasta los músicos siguieron tocando, ¿verdad? Y hubo un orden a la hora de que buscaran los botes salvavidas.
Y ahí se cumplió en un principio que primero las mujeres y los niños, y después había chance de los hombres. Entonces, a pesar de todo eso, 711 sobrevivieron de estos que fueron rescatados. Un señor llamado William F. Hoyt murió en un bote salvavidas esa noche. Y otros 5 murieron a bordo del barco Carpatia, que fue el primero que llegó a rescatarlos, y fueron sepultados en el mar. Y del resto de sobrevivientes, quiero mencionarles a 2 de ellos. El primero se llama Joseph Bruce Ismay. ¿Saben quién era este hombre? Este hombre era el presidente de la naviera White Star, la dueña del barco. Cuando este hombre llegó a Inglaterra, lo criticaron, lo señalaron, lo avergonzaron, porque dijeron, ¿cómo es posible que se salvó este hombre? Este se hubiera hundido con su barco, así como se hundió el capitán. Pero los testigos que estuvieron ahí mencionaron que este hombre le ayudó a las personas, ¿verdad? Y cuando vio un espacio al final en el bote salvavidas, él decidió entrar y sentarse en el bote. Y claro, como tal vez muchos lo conocían, pues respetaron que él tomó esa decisión. Él tomó esa decisión, entró al bote y se salvó. Pero hubo otro que también se salvó, y es un joven polaco del cual solo se tiene el apellido de él, y el apellido es Grusik, joven de apellido Grusik. ¿Saben qué hizo este joven para salvarse? Hizo algo inusual. Él se disfrazó de mujer para salvarse. Como él oyó, las mujeres y los niños primero. ¡Ey, yo soy hombre! Entonces, y en ese movimiento y desparpajo de gente, él fue a buscar ropa de mujer y se cambió. Y se subió al bote salvavidas como mujer. A saber cómo hizo para manejar los tacones, ¿ve? Se salvó. Y yo le pregunto, ¿y por qué se salvaron ellos? Porque decidieron salvarse. Amén. Porque sintieron esa necesidad de salvar su vida. Y uno hizo lo que tenía que hacer y otro de una forma inusual también hizo lo que tenía que hacer. Y se salvaron. ¿Y quién podrá ser salvo? Dijo la gente cuando oyó acerca de este muchacho. Entonces, para poder alcanzar la salvación eterna, es necesario que sepamos muchas cosas. Ahora, en estos últimos tiempos, la palabra de Dios corre y fluye por todos lados. Las Biblias son millones que se editan y se reparten en todo el mundo. Por internet está la palabra de Dios. Y todos pueden edificarse con la palabra. Pero hace 40 años, hace 60 años, no era así. Y muchos nacimos en el tradicionalismo, donde solo nos regalaban una hojita con una porción de los evangelios. Y de ahí todo eran ritos y ceremonias y uno entraba y salía quizás peor que como había entrado. Y su vida no era transformada. Pero ahora qué bendición que tenemos la palabra de Dios para edificarnos con ella y conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta aquí en la Biblia. Y mucha gente salva a través de estar leyendo y conocer la voluntad de Dios. Entonces es necesario que sepamos estas cosas, 4 cosas que voy a compartirles en este momento, en esta primera parte. La primera, tenemos que entender que vivimos en un mundo físico donde interactuamos con los demás. En 2 Tesalonicenses 5:23 dice que
el Dios de paz nos santifique en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu hasta su venida. Tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo tiene 3 partes: el cuerpo físico, el alma y el espíritu que Dios nos dio. El espíritu de hombre que Dios nos dio. El cuerpo nos sirve para que nos dé testimonio de todo lo que sucede en este ámbito físico donde vivimos nosotros. Su cuerpo le va a decir si hay calor, si hay frío. Amén. Su cuerpo le va a avisar si tiene hambre o no tiene hambre. Su cuerpo le va a avisar si tiene sueño o no tiene sueño. Su cuerpo le va a dar testimonio de todo lo que hay en el medio ambiente, si está lloviendo o no está lloviendo. El cuerpo le avisa de todas esas cosas. Entonces, también tenemos el alma. El alma nos da testimonio del afecto, del cariño, de la estima, del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de todos los aspectos que tienen que ver con nuestra voluntad, de todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos. De todo eso y de nuestro intelecto da testimonio el alma. Y el espíritu de hombre, que es la rúbrica de Dios en la vida suya, porque usted y yo somos la obra maestra de Dios, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él, nos dio un elemento espiritual que nos hace diferentes de las plantas y los animales, y ese espíritu que está ahí nos da testimonio de la necesidad de Dios para cada uno de nosotros. En otras palabras, tenemos un vacío en la forma de nuestro Señor Jesucristo ahí adentro que debe de ser llenado por su presencia. Y tenemos esta vida física. También otra cosa que es importante que entendamos, que después de esta vida física vamos a pasar tarde o temprano, de una forma u otra, a un estado eterno. ¿Oyeron eso? A un estado eterno. Ya sea que Cristo venga por nosotros, o que el COVID-19, mire, nos lleve allá por la Roosevelt, o allá también al Edén, y se acabe también nuestro respirar y el palpitar de nuestro corazón, y la vida física se acabe, y pasamos a una eternidad. En Eclesiastés 3:11 la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso, a través de la historia de todas las razas que han habido, egipcia, griega, maya, y de todos los ancestros que han habido en toda la tierra, han creído siempre que después de esta vida hay otra. Amén. Aun cuando hay unos que dicen, no, hombre, si aquí se acabó, se murió uno y ahí se acabó todo. Como quien dice, se ha muerto el perro, se acabó la rabia, pero aunque se muera el perro, la rabia va a seguir. ¿Oyeron eso? Y hay gente que le está enseñando eso. No, hombre, usted se muere y aquí se acabó. Está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. Va a haber un juicio después. Y para que entre a juicio usted tiene que estar con vida. Entonces vamos a pasar a un estado eterno después. Y hay 2 situaciones en cuanto a esto. 2 condiciones. La primera, una condenación eterna. Si va a la eternidad, va a tener una condenación eterna. En Juan capítulo 3, 19 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué van a ir a condenación eterna? Porque el hombre prefiere más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La persona que le gusta la maldad no quiere nada con Dios. ¿Oyeron eso? Se deleitan en lo malo, se acuestan pensando en lo malo, qué van a hacer de malo al siguiente día, y por eso cuando usted les habla de Dios no quieren escucharlo, usted los invita a la iglesia, no vienen, no quieren venir.
Ellos quieren que lo inviten a otra cosa que les guste más a ellos. Entonces su pecado los va a llevar ¿a qué? A la condenación eterna. Y el otro estado es la vida eterna que estaba buscando este muchacho. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o que confía en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna, que usted tenga una comunión con Dios. En Juan 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, ninguna condenación eterna hay para usted, sino que la vida eterna en Cristo está disponible para usted. Tercer aspecto que tenemos que conocer en la palabra de Dios es que el pecado y todas sus formas nos apartan de nuestra comunión con Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, 6:23 primero, la paga del pecado es muerte. ¿Amén? La paga del pecado es muerte. Cuando usted peca, cuando usted le falla a Dios, cuando usted comete un error contrario a lo que está aquí, a lo que Dios le manda a usted, inmediatamente viene la muerte espiritual e incluso puede venir la muerte física. Si lo sorprenden robando, usted puede matarlo. Si lo sorprende que está asaltando a alguien, a usted pueden matarlo. Si lo sorprende en adulterio, ahí nomás pueden matarlo. Y le llegó la muerte física y espiritual en combo de una vez. ¿Por causa de qué? De su pecado. Fíjese bien, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Dios le regala vida eterna por medio de Jesucristo. Y dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria a usted. Y Dios quiere que usted le dé la gloria a Él. Pero el pecado nos impide que nosotros podamos disfrutar todo eso. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor por nosotros al morir en la cruz por causa de nuestros pecados. El que tenía que estar en una cruz ahí en medio de aquellos ladrones no era Jesucristo. Éramos usted y yo los que teníamos que estar crucificados ahí por causa de nuestros pecados. Pero el que no tenía pecado se hizo pecado. Jesucristo tomó sus pecados y los míos y los llevó a la cruz del Calvario cuando Él no había hecho nada malo. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos entendidos con eso? Y el último aspecto que es necesario que sepamos está en Jeremías capítulo 17, versículo 10, 9 y 10. Vea lo que dice ahí. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón. No está hablando de esta bomba que tenemos ahí. Está hablando del aspecto de nuestra alma. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios conoce qué es lo que está pensando usted en este momento. Algunos estarán aquí quizás pensando en el almuerzo. Y ya se le olvidó qué es lo que estaba diciendo yo de último. Otros estarán pensando que al salir aquí, ¿a dónde van a ir? Otros estarán pensando que mañana lunes tienen que viajar. No sé dónde estarán sus pensamientos hoy o en qué estarán. Lo mismo los que están viéndonos y oyéndonos por el internet. Dios sabe lo que usted está pensando. Y Dios sabe también lo que usted está sintiendo. ¿A dónde? En su corazón. ¿Cuál es su anhelo en este momento? ¿Qué es lo que usted anhela en este momento? ¿Qué es lo que usted desea en su corazón en este momento?
Dios lo conoce porque solo Él escudriña la mente y también el corazón de todos nosotros. ¿Para qué? Para darnos, dice, a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Estamos claros ahí? Repito, vivimos en un mundo físico, pero nos vamos a ir de aquí un día y vamos a pasar a un estado eterno que usted y yo tenemos que decidir aquí y ahora. Podemos ir a condenación eterna porque nosotros queremos, no porque Dios sea malo, Dios es amor y quiere salvarlo a usted. Hay vida eterna para todo aquel que la quiera y crea que Jesucristo es nuestro Salvador. El pecado nos destruye y nos roba la bendición de Dios, pero para eso vino Cristo, para salvarnos. Y Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros deseos. Amén. ¿Estamos claros ahí? Eso está en la palabra de Dios. Okay. Ahora, punto número 2. Jesucristo es mi camino de salvación. No hay otro camino. ¿Oyeron eso? Por eso dicen que somos fundamentalistas. Está bien que lo digan. Y la Biblia así lo dice. La Biblia no le muestra que hay un montón de caminos. Muchos están enseñando hoy que la X religión, X secta, X, cualquiera, ahí va usted a llegar. Todos los caminos van a Roma, decían en aquel tiempo. Pero no todos los caminos van a llegar al cielo. ¿Oyeron? Solo hay uno. Y Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Está bien claro. Más claro que el agua que recibimos de Anda. Amén. Jesús es el único camino. ¿Quiere llegar usted al Padre? Usted tiene que llegar a través de ¿quién? De Él. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo daré, dice el Señor. Es bien claro. Entonces, en esta segunda parte, veamos. En Lucas 19:10, la Biblia nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo sin Cristo antes estábamos perdidos, haciendo lo que nos daba la gana, destruyendo nuestra vida con el pecado, arruinándonos completamente, arruinando nuestra familia, arruinando nuestro hogar, arruinando nuestro matrimonio, arruinando nuestro trabajo. Así vivíamos antes. Pero por su gracia, Él vino a buscarnos para salvarnos hace más de 2000 años. Vino aquí a buscarnos y a dar su vida por nosotros. El contexto de esta porción, de esta gran verdad, está en el hecho de que en una visita que hace a un pueblo Jesús, había un hombre deseoso de ver a Jesús. Y es Zaqueo, un hombre de baja estatura, tenía mucho dinero tenía él. ¿Por qué? Porque su trabajo le permitía, ¿me entienden?, hacer sus movidas, como decimos aquí en buen salvadoreño, y recoger más dinero de la cuenta. Servía al Imperio Romano cobrando impuestos. Y toda la gente que se aliaba con los romanos eran gente muy despreciable y aborrecida por los judíos. No lo querían ver ni en pintura. Él quería ver a Jesús, pero la gente le impedía, lo tapaba. Pero él quería ver al Maestro. Y se le ocurre una brillante idea, como aquel hombre que se vistió de mujer para salvarse en el barco. Este no se vistió de mujer, sino que dijo, bueno, yo soy bajo de estatura, pero aquí hay un montón de árboles, me voy a subir a este árbol sicómoro y me voy a parar ahí y voy a estar exactamente encima. Cuando pase aquí yo lo voy a ver. Y la sorpresa de él es que cuando Jesús va pasando se detiene, levanta su rostro hacia arriba y lo ve a este hombre ahí y le dice Zaqueo y le da su nombre. Nadie le había dado copia, él lo sabe todo. Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo pose en tu casa ahora. Como quien dice, ya van a ser las 12, voy a almorzar a tu casa, Zaqueo, porque yo sé que vos tenés para que comamos todos nosotros.
Entonces, y Zaqueo sorprendido, va. Primero porque le menciona su nombre, y segundo porque le dice, quiero estar en tu casa, cuando nadie quería estar con él, ni siquiera platicar con él. ¡Wow! ¡Qué impacto! Y aquel hombre quizás, por la predicción, quizás se cae del árbol, pero se bajó del árbol rápidamente y se fue a su casa y recibió a Jesús y a sus discípulos. Y ahí comieron, ahí hablaron, y ese hombre quedó transformado. Se paró y dijo, yo voy a devolver a la gente lo que le he quitado, conforme a la ley de Moisés. Y Jesús, impactado, dice, bueno, hoy ha venido la salvación a esta casa. Como quien dice, si el jefe de la familia ahora es salvo por la fe en Cristo, toda su familia también va a llegar a los pies del Señor. Amén, porque así es, ¿verdad? Aunque a veces es al revés, primero llega un hijo, ¿verdad? Y lo regañan los papás porque te cambiaste de religión, es que vos no naciste ahí, tenés que morir en la religión de tus padres, y empiezan a acosarlo, empiezan a regañarlo, empiezan a estorbarlo, no le dan permiso de ir a la iglesia, no le dan permiso de ir a los retiros, no quieren que vaya a los campamentos y empiezan a obstaculizarlo, pero hay muchos jóvenes persistentes orando y al final el testimonio de ellos sirve para que sus padres se salven. Pero en este caso, ¿quién es? Es su papá, el jefe de la casa que se convirtió, y él iba a dar la pauta para que toda su familia se salvara. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros estuvimos perdidos y Él vino a buscarnos hace más de 2000 años. Número 2, dice en Juan 3:17 que Jesucristo no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvarnos a nosotros. Veamos Juan capítulo 3, versículo 17. 17 y 18 leemos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios conoce su pecado. Aunque sea un cristiano que tiene un pecado oculto, Dios lo sabe. Amén. Ya no digamos si no es cristiano, Dios sabe cuál es su situación. Pero Dios no viene a condenarlo por eso. Porque el hecho de que usted se pierda es por obra y gracia del diablo, que engañó a Adán y Eva desde un principio, y de ahí entró el pecado y ese pecado lo contaminó a usted. Y sin querer queriendo, como decía aquel, usted nació como un pecador. Entonces Jesús viene no a señalar su pecado, no a decirle tú eres un mentiroso, tú eres un borracho, tú eres un adúltero, tú abortaste y mataste a tu hijo y no sabías que eran gemelos, y empieza a señalarle todo su pecado. No. ¿Y él para qué va a hacer eso? Es lo que viene a presentarle a usted, es que Él quiere perdonar sus pecados y Él quiere salvarlos si usted cree y confía en Él, porque si cree en Él no es condenado, pero si no cree, ya ha sido condenado porque su mismo pecado lo va a acusar y lo va a condenar. Tercer aspecto en relación al camino de salvación en Cristo, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, dice. ¿Sabe que Dios lo ama a usted y me ama a mí? Yo sí lo sé. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Como lo dije antes, el que tenía que estar en la cruz en medio de los ladrones éramos usted y yo por causa de nuestros pecados. Pero cuando viene Cristo, Él toma sus pecados y los míos también y los lleva a la cruz del Calvario, el justo muriendo por los injustos, el que no tenía pecado muriendo por los que teníamos pecado. Eso se llama la muerte vicaria, es la muerte sustituta.
hubo un sustituto, así como antes los judíos pecaban y llevaban un cordero al sacrificio de paz por el perdón de sus pecados, lo llevaban y la pobre ovejita, ¿qué culpa tenía de lo que había hecho el judío? Pero no, él la llevaba, le ponía las manos sobre ella, el sacerdote lo tomaba el cordero y lo sacrificaba, derramaba su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Entonces ahí alcanzaba el perdón a costa de una ovejita que moría por los pecados de aquella persona pecadora. Y era una figura a través del cual Dios les estaba diciendo a los judíos que iba a haber un día que el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, iba a dar su vida por toda la humanidad. Entonces, el pecado demandaba que hubiera justicia y la justicia de Dios se expresa a través de este sacrificio. Y esa es una muestra de amor de parte de Dios por nosotros, porque Él como amigo dio su vida por nosotros. Y no hay más un amor mayor que este, que alguien ponga su vida por los demás. Veamos qué dice el apóstol Pablo, ahora sabiendo de que hay una provisión para salvación de nosotros en ese camino. En Hechos 17, Hechos capítulo 17, el apóstol San Pablo está en Atenas, la cuna de la filosofía, de la sabiduría en aquel tiempo, y también de las artes y de la ciencia. Y está en ese lugar, y sabemos que era un pueblo idólatra. Tan impactante era su idolatría que afectó al imperio romano que los invadió a ellos. Y en el capítulo 17, veamos desde el versículo 24, y dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos tenían muchos templos ahí. Estaba el templo de Apolos, estaba el templo de Poseidón. Todos tenían sus templos y todas las ciudades tenían sus templos, así como hay muchas religiones que tienen sus templos en diferentes lugares de las ciudades. Y ahí estaban esos templos y ahí adoraban a los dioses que ellos tenían. Y dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Este templo ha sido hecho ¿para qué? Para que usted y yo le glorifiquemos a Él. Y no quiere decir que Él viva aquí, porque si nos vamos va a quedar aquí. No, hermano, esto queda vacío. Amén. Él ahora vive en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Estamos aquí, Él está con nosotros, nos vamos para la casa, Él va con nosotros, mañana vamos a ir a trabajar, Él va a ir con nosotros, amén. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita nada de nosotros. ¿Oyeron, hermano? ¿Se oye? ¿Está bien el sonido ahí, Alexis? Él no necesita nada de nosotros. Ay, mi alabanza. No, y a los ángeles le dan la alabanza a Él. Y la alabanza de allá es mejor que esta. Los instrumentos de allá son mejores que estos. Los músicos, aunque no les gusten a los hermanos, son mejores que estos. Los adoradores son mejores que nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Ay, hermano, ¿y la ofrenda? No, la ofrenda es para nosotros aquí, para que paguemos todos los compromisos de nosotros. Esas sillas donde está sentado, las compraron con las ofrendas. El aire se compró con las ofrendas. Todo esto se compró con el dinero que recogimos en la iglesia. Él no necesita nada de nosotros. ¿Oyó eso? Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Como el aire que respiramos, si lo quitan, nos morimos. No el aire acondicionado. El oxígeno, si desaparece, nos morimos. Y si Él no está con nosotros, estamos muertos en delitos y pecados. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos tenemos sangre roja. Amén. Aunque sea moreno, sangre roja. Aunque sea amarillo, chino, tiene sangre roja. Aunque sea piel roja, tiene sangre roja. Aunque sea chele, tiene sangre roja. Aunque sea de la realeza y que digan que tiene sangre azul, no tiene sangre azul, tiene sangre roja. Una sola sangre para todos, un solo linaje para todos, y todos tenemos un límite aquí, y de ese límite nadie va a pasar. ¿Para qué? Dice 27, para que busquen a Dios. ¿Oyó eso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una búsqueda de Dios, si en alguna manera, aunque sea tocando aguado, como decimos nosotros, podemos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bien cerquita está, bien cerca está Dios de nosotros. Dice la palabra que cerca de nuestra boca, en nuestro corazón, está la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que en él cree no va a ser avergonzado, dice la Biblia. Cerca de nosotros. Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tenemos que buscarlo. Él ya dio el primer paso. ¿Cuál fue el primer paso de Dios para salvar a la humanidad? Enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Ese es el primer paso. Él está esperando el otro paso, que es el suyo y el mío. Pero yo ya lo di ya tiempo. Allá por la década del 80 dimos ese paso. Y si usted no lo ha dado, tiene que darlo para poder alcanzar su salvación eterna. ¿Y quién podrá salvarse entonces? Pues, si el dinero no lo deja en paz, no le permite, entonces está difícil eso. Los ricos no pueden salvarse. Pues yo le cuento que hay gente que tiene mucho dinero que es salva, pero el dinero no es el centro de su corazón, sino que está Jesucristo ahí. Y algunos estarán diciendo: no, yo no creo que pueda salvarme. Y este gato, ¿para qué Dios se va a fijar en este gato que no tiene nada? No, hombre, Dios, soy mala gente, he matado, he violado, he robado. ¿Qué? ¿Cómo me va a salvar, Señor? Mi alma está más negra que saber qué. No, no se trata de eso. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo de toda maldad. Y le voy a dar unos ejemplos rápidamente. Ejemplos extremistas, ¿verdad? Para que usted vea que, como decimos aquí en buen salvadoreño, usted quizás sale en carroza, hombre, comparado con otra gente que el Señor ha salvado, porque para Él no es imposible salvar a la gente. Quien quiera que sea, todo depende de que usted quiera salvarse. Primer ejemplo. En el primer ejemplo le pongo yo el caso de un hombre religioso, malvado y contrario al Evangelio. ¿Sabía usted que hay gente así? Hay gente así que cuando se dan cuenta que usted es evangélico ya lo ven como que es animal raro. Si lo oyen a usted evangelizando, se enojan. Si viven cerca de su iglesia, empiezan a tirarle piedras a la hora del culto. Y no lo matan porque puede ir a la cárcel, pero en otros países sí lo pueden hacer, porque hay gente contraria. En Hechos capítulo 26 se muestra el ejemplo de este personaje. Es el apóstol Pablo. Y en el versículo 4 y 5 dice, dando testimonio ante el rey Agripa, dice lo siguiente:
Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, o sea, todos los judíos me conocen, ya me pueden bien. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo viví en una secta, la secta de los fariseos, que eran más legalistas que qué. Y vea el versículo 9, nos saltamos al versículo 9. Estando en esa secta, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto para que los mataran. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, era un asesino y un perseguidor. ¿Cree usted que era buena pieza Pablo? Era malía con todos los cristianos. Y consigue permiso para ir a Damasco a capturar cristianos y matarlos. Y cuando iba para allá, imagínese con quién se fue a encontrar camino a Damasco. Con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro personal con Cristo, una luz resplandeciente lo cegó, y oyó una voz que le decía: Saulo. Imagínate, ya lo conoce. Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué? No estás persiguiendo a los creyentes, me estás persiguiendo a mí, Saulo le está diciendo. Y te va a ir mal. Es como que seas un caballo dándole patadas a un clavo, te vas a hacer pedazos, vos solito, papito. Y él, sorprendido ante aquella voz, dice: ¿y quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento, miren, se humilla delante de él. Eso está en los versículos del 12 en adelante. Y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Miren, ahí se humilló. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, ¿qué pasó? Le dice Dios: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, dice el versículo 16. Y el 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío en una misión posible. ¿Cuál es la misión? Para que abras tus ojos, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso estamos salvos usted y yo también. ¿Oyó eso, hermano? Esa es la misión que le ha dado Dios a la iglesia, que testifiquemos para que la gente salga de las tinieblas a la luz de Cristo, que salgan de la potestad de Satanás para que entren bajo el gobierno y el señorío de Cristo, para que reciban perdón de pecados y herencia con todos los santos. Y después dice el versículo 19, Pablo obedeció a Dios y se dedicó a hacer lo que Dios le había mandado hacer, y que por eso estaba preso delante del rey. Félix dijo: estás loco. Festo dijo: Pablo, estás loco. Y Agripa, que fue lo que dijo en el versículo 28, por poco me persuades para que me haga cristiano. Dio testimonio y cumplió lo que Dios le dijo. Un hombre malvado que después Dios lo usó para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento que usted tiene en su mano ahí. Increíble, ¿verdad? Increíble lo que Dios puede hacer. De un malvado asesino a un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, que le sirvió a Dios como un instrumento. Así que no puede decirse: yo soy muy malo, yo maté cristianos. No, Dios le perdona todo eso. Número 2, el hombre buena gente, o la mujer, ¿ven? Buena gente que busca a Dios hasta ahora, ayuna y le ayuda al prójimo, pero que desconoce
oiga bien, que desconoce que necesita la salvación en Cristo. ¿Oyeron eso? Hay gente piadosa allá afuera, fíjense. No van a ninguna iglesia, no se congregan en ninguna parte, no tienen carnet de membresía en ninguna parte, pero hablan con Dios, ayunan varios días y a veces nosotros de cristianos no ayunamos ni uno. Y cuando hay algún desastre, alguna cosa, mire, se meten la mano a la bolsa y le ayudan a los que necesitan. Y a veces la iglesia no lo hace. ¿Qué les parece? Está raro eso, ¿verdad? Pero le falta algo, como le dijo Jesús a aquel. Te falta algo. Y ese es el caso que vamos a ver ahora. Está en Hechos capítulo 10. Hechos 10. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, Imperio Romano. Un romano, militar, tenía a cargo 100 hombres. Dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, no solo los viernes en el culto, siempre. Y a este se le apareció en un momento que él estaba ayunando, tuvo una revelación, un ángel del Señor se le apareció. ¿A cuántos de ustedes le ha aparecido un ángel? Tal vez el ángel que vende el pan francés, ¿verdad? No. Una revelación espiritual. Este hombre tuvo una revelación espiritual. Y en la revelación le dice, mire, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios ha visto todo lo que estás haciendo y Dios está viendo que tú lo has hecho con buenas intenciones. Así que por eso vas a hacer lo que yo te diga. Manda a traer a Pedro, que está en el puerto de Jope, allá está en la casa de Simón el curtidor, me lo mandas a traer y cuando él venga, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te falta algo, Cornelio. Y así fue. Inmediatamente manda a sus sirvientes, vayan a traerme a este muchacho, allá está. No había ni quién era. Y Pedro, estando allá en la casa de Simón, él tiene también una revelación. Dios le habla. Un lienzo subía y bajaba con animales inmundos y le decía Dios, Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, yo no me voy a comer, eso es inmundo. La ley dice que no tengo que comerlo. Mata y come 3 veces. Y a la tercera vez estaban tocando la puerta. Disculpe, aquí está Pedro. Sí, es que pasa esto y esto, nos mandaron a traerlo. Y Dios le dice, mira, ahí te buscan, te vas a ir con esa gente. Y rápidamente ese hombre baja y se va con ellos a la casa de Cornelio. Y cuando llega donde este hombre, ya Cornelio había reunido a toda su familia, había reunido a todos sus amigos, había reunido a todos sus vecinos porque veían el testimonio de este hombre. Y cuando él entró y vio todo eso, dice en el versículo 28 del capítulo 10, dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. ¿Qué le parece? Los judíos veían de menos a los demás, incluso a sus mismos parientes, ¿verdad?, que fueron contaminados por los asirios, los samaritanos, los veían como perros. Ya no digamos a nosotros que somos salvadoreños. Si hubiéramos estado en aquel tiempo, nos hubieran visto mal, como quien dice, son racistas estos. Entonces, para ellos, según la ley, entrar a la casa de una persona que no era judío, eso era abominable. Pero Pedro ya aprendió por lo que Dios le mostró. Y en el versículo 34, cuando oye el testimonio de Cornelio, de por qué lo había mandado a llamar, le dice, versículo 34, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué le parece? En toda nación Dios se agrada del que respeta a Dios y el que hace las cosas correctamente, no importa qué país sea.
no importa dónde nos esté viendo, no importa dónde nos esté oyendo, no solamente aquí en San Miguel, El Salvador, Centroamérica, donde quiera que sea, Dios sabe todo y Dios va a obrar. Dios va a obrar y le va a decir, te hace falta algo, te hace falta algo. Y entonces después Pedro empieza a testificarle acerca de Jesucristo y del mandato que recibió de Jesucristo. Y dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán, dice, perdón de los pecados por su nombre. Y dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. ¿Qué le parece? En ese momento, cuando todos estaban hablando, Pedro hablaba de Jesucristo y de su obra redentora, todos estaban extasiados oyendo y afirmando y aceptando lo que Pedro estaba diciendo, y Dios viendo lo que había en la mente y los corazones de estos hombres y personas que estaban ahí, y les envía la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para testimonio de ellos. Y después, ¿qué hicieron? Los bautizan en agua todos ellos, y los que iban con Pedro estaban con la boca abierta de que Dios, aún a los que no eran judíos, estaba salvando y estaba mostrando su gloria. ¿Qué le parece? Así que no es por buena gente que usted se va a salvar. No es por obras para que nadie se gloríe. Aquí podríamos decir que Cornelio había puesto la carreta adelante y los bueyes atrás. Pero no es así, dice Dios. Algo te falta, cambiemos las cosas. Poner la carreta atrás y el buey adelante. ¿El buey quién es? El tipo de Cristo que vino a servir y a dar su vida por nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y la carreta son las buenas obras que tenemos que hacer, porque Cristo nos ha salvado a nosotros y estamos agradecidos. Así que nadie se salva por buena gente, ni nadie se condena por mala gente. Si el mala gente se arrepiente y el buena gente se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, Él lo va a salvar. Tercer caso, el que por temor a la muerte acepta a Cristo. En Hechos 16, Pablo llegó a Filipos, fundó una iglesia ahí de los filipenses y liberó a una muchacha endemoniada. Y por esa liberación y haber sacado ese demonio, se hizo un gran problemal ahí con los que eran los amos de esta muchacha. Y total que Pedro y Silas van a dar a la cárcel. Lo meten preso por lo que habían hecho. ¿Y qué pasó en la cárcel? Con el cepo, las cadenas y todo, con los otros presos, ellos alababan al Señor y le cantaban himnos al Señor. ¿Y qué sucedió? Vino un fuerte terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, el cepo se destapó, las cadenas de los presos cayeron y todos estaban libres. Todos en ese momento podían salir, mire, corriendo de ahí, porque ya no tenían nada que los detuviera. Y el carcelero que cuidaba la cárcel, asustado por lo que pasó y viendo que todo estaba abierto, dijo, ya se me fueron estos. Y como él era el responsable, si un preso se iba, con uno que se fuera, lo mataban a él. No, dijo, mejor me voy a matar aquí yo solito ya. Y Pablo sale y le dice, mira, no hombre, si aquí estamos todos, no te quites la vida. Y él hace una pregunta, el carcelero, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Vio el testimonio de todos ellos, ni uno se fue. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, o sea, confía en Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Y en ese día, hermanos, ese hombre creyó, los llevó a curarle las heridas a su casa, comió con ellos ahí, y toda esa familia fue salva. ¿Por qué? Porque en medio del susto, ese hombre, mire, aceptó al Señor. Muchos de nosotros vamos a tener que ser llevados por la dureza de nuestro corazón al borde de la muerte ahí. Y muchos ahí
minutos antes de morir van a tener que arrepentirse ahí. Y Dios los va a salvar en el último instante. Pero tal vez otros no tengan esa oportunidad. Hay un joven llamado Dylan Beaton. Él es un australiano, es piloto de helicópteros y nació en la iglesia tradicional. Y en la medida que fue creciendo, lo que le enseñaron, o mejor dicho, lo que no le enseñaron en la iglesia tradicional romana, lo llevó en el futuro a convertirse en un ateo. Consideraba eso de Jesucristo como algo que no servía para nada, la religión no sirve de nada. Y él se hizo ateo. Y estando en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, en un operativo, el helicóptero de él se viene abajo, se desploma. Y en 10 segundos, aquel hombre ateo le dijo: Dios, por favor, no me dejes morir. Eso fue el primer pensamiento que se le vino a él cuando venía el helicóptero hacia abajo. Dios, por favor, no me dejes morir. O sea, puedo morir al estrellarnos o me puedo morir cuando caiga en tierra y me agarren los enemigos. Dios, no me dejes morir. Dice que después en segundos pensó: si yo soy ateo, si yo no creo en Dios, ¿y por qué estoy diciendo esto? Y volvió a acariciar el pensamiento, en la medida que veía el peligro. Y el helicóptero se estrella, hermanos, y no va a creer lo que pasó. Su compañero muere y él queda vivo. Ahora se congrega en Australia, en la iglesia Hillsong. Le sirve a Dios allá. Y dice: qué terrible, dice él, cómo perdí el tiempo de mi vida. Donde yo estaba antes, con mis padres, lamentablemente no me enseñaron la verdad de Dios y perdí mi tiempo. Pero ahora, gracias a Dios, ahora mi vida le pertenece a Cristo. ¿Qué le parece? Tuvo que pasar eso para que este hombre buscara a Dios de todo su corazón. Amén. Por eso bien dicen que no hay ateo bajo fuego. ¿Oyeron eso? No hay ateo bajo fuego. Al ver el peligro de la muerte, mira, el más rematado va a estar buscando de Dios. Y el último caso que le presento es aquel que por su propia cuenta busca de Dios. Hay personas que por su propia cuenta no asisten a una iglesia, nadie les está dando un estudio bíblico y están ellos deseosos de buscar de Dios. Alguien les regaló un Nuevo Testamento y empiezan a leerlo y empiezan a buscar de Dios. En Hechos capítulo 8 vemos que el ministro de Hacienda de Etiopía, que había llegado a adorar a Jerusalén, ¿verdad?, está buscando ya la salida para su país y lleva el rollo de Isaías, y de repente Dios manda a Felipe a acercarse a él, y Felipe iba cerca a pie y él en su carruaje, y él le pregunta a este hombre: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Mira, ¿y este de quién habla aquí? ¿De quién es? Pues, y estaba leyendo el capítulo 52 del siervo sufriente, de lo que Jesús ya había hecho. Y le dice: bueno, yo le puedo explicar. Se sube Felipe, le explica. Y es impresionante cómo termina esta historia. En el versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él termina contándole la misión de que prediquemos y bauticemos, ¿eh? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la clave. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y le rinde su vida a Él, usted será salvo.
y tiene una eternidad segura con Él. Y mandó a parar el carro y ahí descendieron esa agua y se bautizó. Inmediatamente Felipe fue traspuesto de ahí, desapareció delante de sus ojos y él siguió gozoso su camino, dice el Señor. ¿Habrá alguien que sea imposible que Dios lo salve? No hay. La clave para salvarnos va a depender de nosotros mismos. ¿Oyó eso? Nuestro deber como creyentes es ser luz y sal en esta tierra y dar buen testimonio. Porque muy cerca de la boca de la gente, en el corazón de ellos, está la oportunidad para que se salve. ¿Quién podrá salvarse? Todo el que quiera puede salvarse. Y el que quiera va a recibir vida eterna. Y el que no quiera va a tener condenación eterna. ¿Se va a salvar usted? Usted lo sabe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la obra preciosa Señor de Jesús, nuestro Señor te Jesucristo. acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.